Sí, colega, aquí estoy. Estoy esperando que se conecten varios de los colegas. No sé si pueden comentar, que no puedo. No me aparecen los comentarios para ver. Ah, no, ya aparecieron. Saludos, Javier. Vamos a esperar que se conecten una parte de los colegas para seguir con la segunda clase. Ok, saludos Andrés Mondino. Saludos al colega Andrés. Saludos Manuel, saludos a todos los colegas. Gracias por estar hoy. Ya la primera clase quedó grabada con su nombre y título también. Esta noche se la activo en el foro la clase para que la puedan ver de nuevo. Saludos Francisco, paisano de Chile. ¿Cómo está la cosa por allá? Saludos hermanito Marlon. El hermano Marlon siempre muy atento, ayudándonos a responder preguntas a los colegas, a todos. Saludos al colega Camilo también. Saludos el hermano Ronnie. Helado el clima, Francisco. Acá también está un poquito frío. Hoy está lloviendo bastante. Gracias a Dios el internet está bueno. Vamos a tomarme un poquito de gracias Marlon, de verdad. Lo que es el colega Marlon, el colega Kevin, el colega Mario Viche también. No, eso es infinidad de colegas. Me canso de agradecer a todos los que nos ayudan a responder preguntas siempre. Saludos Giovanni. Estamos pendientes de la clase. Gracias hermanito. El colega Giovanni Peña asistió al curso presencial en Barquisimeto. Estuvo muy bueno también. Fernando, sobre el reflow 330 o también puedo usar 300 para comenzar. Profe, no puedo el curso. Ah, ok Marco, bueno Marco, al terminar esta clase en el receso me escribes un inbox para ayudarte con eso, ¿sí? Vamos para que se conecten todos. 31, falta un poquito más. Vamos a buscar una agüita. Tome agüita, colega, tome agüita. Bastante agua. Fernando, puedes comenzar con 300 y para ver cómo te va. Si no, sube a 330. Saludos Eric, el gocho. Saludos Antonio. Bueno muchachos, falta un poquito más de colegas. Está terminando de conectar. Vamos a avisarles acá por mensaje. Vamos a avisarles rapidito para que todos estemos presentes en vivo. Okay. Yo pensé que te... Claro que sí, el colega Anthony Velázquez ha estado desde la primera clase. Anthony.
¿Cómo podemos valorar una reparación? Bueno, miren, simplemente yo valoro una reparación y a la siguiente manera. Por ejemplo, si un equipo cuesta, por ejemplo, vamos a suponer $100 este equipo, ¿verdad? El 10% de este equipo sería $10. La reparación más económica, la más sencilla tiene que costar $10. El 10% de lo que cuesta. Eso es lo más económico que puede costar una reparación. Lo más económico. ¿Me entiendes? De lo que cuesta el equipo en el mercado de su país. El 10%. Recomendable, la más económica, el 20%. De esa manera es rentable. También tienen que valorar su trabajo. ¿Cómo lo valoramos? Por ejemplo, tienen que hacer que su negocio sea rentable. ¿Cómo lo hacemos rentable al 100%? De la siguiente manera: trabajar todas las reparaciones en base a diagnóstico. Por ejemplo, acá en mi local se cobra por diagnóstico. Se hace un diagnóstico previo a la reparación. Si el cliente desea realizar la reparación, no se le cobra el diagnóstico. Si el cliente hace la reparación, si el cliente no quiere realizar reparación por el costo de la reparación, se le cobra el diagnóstico. Entonces siempre haces tu negocio rentable de la siguiente manera: o realizas la reparación o cobras el diagnóstico, pero no pierdes tu tiempo, sino que tu tiempo vale oro, porque siempre tenemos que determinar si te disponemos de tiempo suficiente o no. Entonces, el precio de la reparación, la más económica, tiene que costar el 10% de valor actual del equipo en el mercado. ¿Entiendes? La más económica, siempre. Entonces, tenemos que trabajar en base a diagnósticos para hacer rentable tu laboratorio. ¿Por qué? Si no haces la reparación, cobras el diagnóstico. Si no cobras el diagnóstico, el cliente va a hacer la reparación. Siempre está. Solamente hay una excepción con la cual nosotros podemos hacer una captación muy grande de clientes. Por ejemplo, hay reparaciones que son mucho más complicadas, mucho más riesgosas, cuales siempre tenemos que tener la previa de explicarle al cliente todo paso a paso, explicarle, informar al cliente, no solamente para que entienda lo complicado o no de la reparación, sino para que también, si se logra la reparación, haga uso correcto del mismo. Entonces, ese tipo de reparaciones, por ejemplo, que son altamente costosas, siempre salen positivas si logramos los pasos correspondientes. Pero siempre es importante tomarse el tiempo y que el cliente vea que de verdad lo desarmamos. ¿Por qué? Porque hoy en día lamentablemente esta profesión se ha denigrado por muchos técnicos que cobran un diagnóstico, y yo digo que son técnicos magos. ¿Por qué? Porque agarran y lo tocan y uy, esto tiene dañado la PCB, y lo tocan. Uy, esto tiene tal falla, lo tocan y ya, y cobraron. No, tenemos que investigar, no quedarnos con lo que vemos por fuera. Tenemos que investigar de manera que el cliente vea que nuestro tiempo vale oro. Entonces tienen que valorar su trabajo, no convertirse en martamercado, sino valorar su trabajo. Una reparación, lo más económica que tiene que ser es el 10% de lo que cuesta el equipo. 10% de lo que cuesta el equipo, lo más económica. Estamos hablando de una reparación nivel 3, a nivel de hardware. Estamos hablando de hardware. Por ejemplo, a nivel electrónico, que se repara un componente electrónico, un corto o algo, tiene que costar 10%. En ese margen manejo yo las reparaciones a nivel componente y electrónico. Son las recomendaciones. Entonces tenemos que valorar nuestro trabajo, comenzar por valorar nuestro trabajo, es importante. Los diagnósticos se cobran, por ejemplo, dependiendo cómo esté el país, pero por ejemplo acá en Venezuela, ¿qué hago yo? Lo siguiente: un taxi cobra, por ejemplo, $5. Un ejemplo, un taxi, un Uber, para irme al trabajo cobra $5. Eso cuesta una revisión, ¿me entienden? Un autobús, un transporte cuesta $5, eso cuesta una revisión. En eso me baso yo en las revisiones, por ejemplo. O sea, que sea algo
que todas las personas puedan pagar y que sea accesible, pero que no regalemos nuestro trabajo. Por ejemplo, si nosotros sumamos $5 de diagnóstico, ¿verdad? Y tenemos 10 diagnósticos en el día, son $50, ¿verdad? Si lo sacamos por $50 por 10 días, son $500. Si lo multiplicamos por 30 días, que son los 30 días que trabajamos, son $1.500 adicionales que vas a tener de ingreso en tu laboratorio solamente en base de diagnóstico. ¿Por qué? Porque eso te va a servir para invertir en conocimientos, en herramientas y sacar. Igualmente acá en Venezuela, siempre es cobrar el diagnóstico. Porque cada vez que ustedes no cobran el diagnóstico y no valoran su trabajo, eso es potencial dinero que se les va. No solamente por el dinero, sino que nosotros necesitamos invertir en herramientas para poder salir adelante. Entonces, están perdiendo. Tienen que hacer su negocio 100% rentable. Hagan que todo su negocio sea una experiencia diferente, una experiencia para el usuario final, una experiencia, se sienta conforme, se sienta amable, se sienta entendido, se sienta que el técnico está bien preparado para reparar su equipo, se sienta que de verdad somos unos profesionales, que vamos a dar la profesión en alto, que no solamente vamos a realizar una reparación, sino vamos a buscar la mejor solución posible a su equipo y también cuidar su equipo al mismo tiempo. Eso tiene un costo. Y ese costo, ese esfuerzo que vamos a hacer nosotros tiene que ser remunerado de alguna manera. Entonces es importante cobrar las revisiones para hacer más rentable también. En ocasiones los clientes nos dejan el equipo si cobramos revisión o el diagnóstico. Colega, los clientes van a ser como tú los acostumbres. Si tú acostumbras a tu cliente, por ejemplo, yo soy un cliente y ese es el técnico, y yo siempre voy a llevar el teléfono a donde estás tú porque tú cobras económico. Siempre lo voy a llevar a donde estás tú porque tú cobras económico. Siempre lo voy a llevar a donde estás tú porque tú haces el software más económico o porque tú lo haces más rápido. El cliente va a ser de la manera como tú lo acostumbres. Si tú acostumbras a tu cliente que tú eres un profesional altamente capacitado, que estás capacitado para hacer una reparación correctamente, si tú acostumbras a tus clientes que vas a hacer un buen feedback, una experiencia de usuario, cuando llegue se va a sentir conforme, se va a sentir bien en esa tienda, el cliente va a ir por eso, por la calidad del trabajo, no por el costo, por la calidad del trabajo. Tenemos que dar calidad de trabajo, tenemos que dar un buen estándar de trabajo para nosotros poner nuestra profesión en alto. Entonces, los clientes son como los acostumbremos. Si nosotros acostumbramos a nuestro cliente a que le vamos a dar las revisiones gratis, todos los clientes van a ir porque les damos las revisiones gratis. Entonces, si nosotros hacemos que todo nuestro negocio sea una experiencia de usuario, adicional a eso sea mucho más rentable, vamos a lograr mayor éxito y más rápido. Vamos a poder adquirir herramientas, vamos a poder invertir en cursos, vamos a poder invertir en nuevas cosas, vamos a darle un nivel de vida mejor a nuestra familia. Entonces, por eso es importante valorar nuestro trabajo, nuestra inversión, el tiempo que tomamos estudiando, dedicando, practicando. Todo eso es importante porque todo esfuerzo, sea una profesión que te guste, sea algo que tú haces el día a día con mucho esfuerzo, tiene que ser remunerado en agradecimiento o de una u otra manera. Entonces es importante valorar nuestro trabajo. Claro, no, hay que cobrar diagnósticos, pero que el diagnóstico valga, que de verdad se vea que hicimos el diagnóstico, destapar el equipo, que el cliente vea que de verdad hicimos un diagnóstico correcto. Por eso tenemos que empezar de donde la falla le molesta al cliente, disponer de tiempo suficiente para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, vas a hacer una revisión, tómate tu tiempo necesario, 5 minutos para hacer una revisión, lo desarmas, ves si tiene sulfato, inhibición en el microscopio, mides consumo y le das un diagnóstico correcto al cliente. De esa manera el cliente va a ir no solamente por las reparaciones, sino también vamos a buscar, por ejemplo, cuando un cliente va a comprar un dispositivo usado, aquí en mi local, cuando los clientes compran dispositivos usados, me buscan, pagan el diagnóstico, me traen el dispositivo usado. ¿Qué hago yo con el dispositivo? Lo inspecciono, lo abro, veo que está todo en orden, que nunca ha sido reparado, que está todo perfectamente, que está totalmente legal, aparte que no tenga ningún daño oculto, y cierro el equipo y se lo entrego. Esa es una revisión. Entonces tenemos que cobrar por el diagnóstico, por las revisiones de los equipos. Es importante.
Es importante tomar fotos del cliente. Ven un equipo sulfatado, tómenle fotos del equipo sulfatado, guarden fotos en su PCB, instalen un sistema en sus equipos con número de orden. Por ejemplo, yo acá tengo mi número de orden, dice nombre del cliente. Vamos a tapar el número del cliente, por ejemplo. Nombre del cliente, por ejemplo, por acá han pasado 327.000 equipos, han pasado por esta tienda. 327.000 equipos. Entonces, tanto reparados como con diagnóstico, todos estos equipos que han pasado por la tienda, 327.000, han sido una parte reparados y otros se les ha cobrado el diagnóstico. Entonces es 100% rentable. Miren, si ustedes sacan la cuenta, 327.000 por la cantidad que van a cobrar por el diagnóstico, es un negocio totalmente rentable. Entonces van a trabajar de una manera mucho mejor, van a lograr el éxito en sus laboratorios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta cliente y aquí me dice, ¿verdad?, que la revisión. Miren lo que dice aquí, miren. Revisión, no acepta sin CAR. Si es la bandeja porta SIM, le pongo el precio. Miren, yo le estoy cobrando la revisión al cliente. Miren, revisión, no acepta sin CAR. Si es la bandeja porta SIM, la bandeja de la SIM CAR, le voy a cobrar 80.000 bolívares. Por ejemplo, 80.000 bolívares acá en Venezuela son prácticamente $11. Este es un teléfono que más o menos le estoy cobrando el 10% de lo que cuesta el teléfono prácticamente. Entonces, aquí yo le estoy cobrando al cliente, este teléfono vale en el mercado 800.000 bolívares. Y aquí yo le estoy cobrando 80.000 bolívares. O sea, le estoy cobrando la reparación más económica, el 10% de lo que vale el teléfono. Entonces, por eso es importante no solamente valorar su trabajo, sino, miren, organizarse. Por ejemplo, yo estoy cobrando acá. El cliente tiene un número de orden, su número de equipo, la fecha que ingresó el teléfono, ¿verdad?, el tipo de teléfono, el serial y todo. Y aquí tenemos que la falla, el equipo es para revisión, no acepta SIM card. Y el cliente dejó la orden, que si es la bandeja de la SIM card, se le cobra la revisión, se le cobra la reparación, pero no el diagnóstico. Si es otra cosa, ¿verdad?, se le da el presupuesto, ¿verdad?, y el cliente se le llama, se le indica cuál es la falla que está ocasionando, y de hacer positiva la aprobación de la reparación, se hace la reparación. Si le hace la reparación, no le cobras el diagnóstico. Si no quiere hacer la reparación, le cobras el diagnóstico. De esa manera hace tu negocio 100% rentable. Todos los equipos que entran, sean revisados o reparados, siempre vas a tener un ingreso en tu laboratorio y no vas a tener pérdidas. Entonces, el mejor negocio es el servicio técnico, es súpermente rentable. Entonces, si sacan la cuenta, miren, 327.071 son los equipos que han entrado por este laboratorio. Pues creo que hay más. Por aquí está otro. Por ejemplo, aquí me entró otro. 327.075. Y este es revisión. Miren, revisión, el equipo no enciende. ¿Me entiendes? Este cliente dejó el teléfono para revisarlo porque no enciende. Entonces se le va a hacer la revisión. Yo hago el diagnóstico, hago todas las mediciones correspondientes, llego al posible culpable, le doy el diagnóstico, le digo más o menos el aproximado de la reparación. De ser aprobatorio, lo reparo, y de no ser aprobatorio, el cliente se lleva su equipo y paga el diagnóstico. Entonces, de esa manera valoramos nuestro trabajo y vamos a tener mayores ingresos. Por lo general acá o salen reparados. Pero, o sea, si el equipo, por ejemplo, sea el caso, por ejemplo, que hay que cambiarle un IC y el IC no lo hay disponible, o resulta que era otra cosa, ya se busca terminar de dar el diagnóstico correcto, llegar hasta el final, que conozcamos que ese es el componente, ya conseguimos el culpable, ya ahí tenemos el diagnóstico. Ya conseguir la falla, conseguimos el diagnóstico, ya tenemos para decirle al cliente, este es el culpable, de manera de que el día de mañana, dentro de 2 días o 3 días, tengamos el IC, el cliente vuelva a instalarlo, se le cobra el diagnóstico igual. De esa manera nosotros hacemos nuestro negocio totalmente rentable. Por eso es importante valorar nuestro trabajo.
Entonces, o salen reparados o salen reparados. Miren, yo tengo un lema que es que los equipos siempre tienen que salir mejor, siempre mejor, siempre. Es mi lema acá en el laboratorio, siempre mejor. Entonces es importante siempre ser cuidadosos al momento de realizar cualquier reparación y garantizar el cuidado del equipo del cliente. Por eso es importante tomar en cuenta puntos como lo que es la estática y las soldaduras, que son los temas que vamos a tocar hoy. Entonces vamos a comenzar. Bueno, tenemos lo que es SMD. Se usa para componentes activos como pasivos y se basa en el montaje de los mismos sobre la superficie del circuito impreso. Tanto los componentes SMD como SFC son llamados Surface Made Device, componentes de montaje de superficie, mientras los componentes de tecnología de agujeros pasantes, como lo que es la True Hole, vamos a mostrarles. Estos componentes que ven acá, que ven sus conexiones, son componentes de agujeros pasantes. ¿Por qué? Porque atraviesan la placa de circuito impreso. Esa es la diferencia de los componentes SMD con los de agujeros pasantes. Por ejemplo, la tecnología SMD quiere decir que los componentes están montados sobre la superficie del circuito impreso. Acá podemos ver un ejemplo, un capacitor. Podemos ver que está montado sobre la superficie del circuito impreso y no la atraviesa. ¿Ven? No atraviesa el circuito impreso. Esto quiere decir que esta es una tarjeta SMD. Entonces, a diferencia de las tarjetas de agujeros pasantes, que por lo general son de dos capas, una capa superior y una capa inferior, ¿verdad? Los componentes de agujeros pasantes van a atravesar la tarjeta de circuito impreso. Aquí podemos ver una resistencia y atraviesa la tarjeta de circuito impreso y conecta lo de detrás. Esa es la diferencia de las tarjetas SMD y las de agujeros pasantes. Siempre van a estar montados sobre una matriz de esfera o una matriz de soldadura plana, como la que podemos ver acá. Entonces, muchas veces los componentes SMD son mucho más pequeños y mucho más planos. Siempre están montados sobre contactos planos. Todas las tarjetas que vamos a tratar nosotros en la electrónica aplicada a teléfonos y tablets son SMD, todas las tarjetas. Entonces, tanto los componentes activos como pasivos pueden ser llamados SMD o SMC, Surface Mount Component o Surface Mount Device, ¿ya? Componente de montaje de superficie o dispositivo de montaje de superficie, puede ser llamado de ambas maneras. Es importante. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque a la hora de nosotros buscar un diodo, un capacitor o un circuito integrado, nosotros lo vamos a buscar de esa manera. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de buscar un diodo. Abro mi navegador y busco un diodo. Por ejemplo, yo coloco en Google SMD diode y me van a aparecer los diferentes tipos de SMD. Pero si yo coloco solamente la palabra diodo, me van a aparecer diferentes tipos de diodo, ¿ven? Y no voy a encontrar rápidamente el componente que estoy buscando. Si nosotros solamente agregamos la palabra SMC, ¿verdad? O SMD,
podemos hacer búsqueda más rápida de los componentes que estamos necesitando. Por ejemplo, si yo veo un diodo que arriba dice W, por ejemplo, ¿cómo lo investigo de manera correcta? SMD, la palabra en inglés, porque todo está en inglés, diode W, y me va a aparecer el diodo y las características del diodo. Entonces, los componentes, tanto activos como pasivos, pueden ser llamados SMD como SMC. La diferencia entre la tecnología SMD y la tecnología de agujeros pasantes, la Through Hole, es que las de agujeros pasantes atraviesan la placa de circuito impreso, como podemos ver acá, y la SMD está montada sobre la superficie del circuito impreso, como podemos ver acá. Entonces esta es una tarjeta SMD. Ahora, la mayoría de las PCBs, todas están compuestas entre 1 y 10 capas conductoras separadas por materiales aislantes llamados sustratos. La más conocida y el estándar hoy en día es la FR4. ¿Qué queremos decir cuando decimos FR4? FR significa Flame Retardant, retardante de fuego, retardante de la flama. Quiere decir que cuánto calor puede retardar la PCB. Entonces, ¿por qué está compuesta una PCB? Está compuesta por materiales como los que son la fibra de vidrio, unas telas también, resinas de fibra de vidrio, epoxia clocinante y poliamida. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de poliamida? Por ejemplo, ¿se acuerdan la cinta térmica que nosotros colocamos a veces para hacer soldaduras? ¿Cómo se llama esa cinta? A ver quién me dice. ¿Se acuerdan de la cinta térmica cuando hacemos soldaduras? La cinta amarilla, esta que vemos acá, ¿saben cómo se llama? Kapton, correcto, cinta Kapton. Entonces, esa cinta Kapton, su nombre científico es poliamida, está hecha de ese material, poliamida. Entonces, dentro de las PCBs vamos a tener, normalmente el estándar hoy en día, todas las PCBs están entre 1 y 10 capas conductoras. Entonces, dentro de la PCB vamos a tener diferentes capas. Por ejemplo, acá tenemos una capa, ¿verdad? La máscara de soldadura que protege la capa de cobre superior. Vamos a tener la capa de cobre y vamos a tener un material llamado sustrato FR4. Este sustrato es el que permite separar y mantener aisladas las capas conductoras de la PCB. Entonces, si nosotros aplicamos, por ejemplo, nosotros agarramos esa poliamida, es plástico, ¿verdad? Nosotros agarramos un plástico, ¿verdad? Y le aplicamos thinner o un removedor de pintura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al plástico? A ver quién me responde. ¿Qué le va a pasar al plástico? ¿Qué le puede pasar a un plástico o a una pintura si yo le aplico removedor de pintura? O le aplico gasolina o un agente químico muy fuerte. Se derrite, se delamina, se daña. Entonces, cada vez que ustedes agarran thinner o gasolina o benzina para limpiar la PCB, ustedes dentro de las capas de la PCB están dañando la poliamida, Cada vez que ustedes aplican thinner, están dañando la poliamida. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos acá las capas de cobre y van comunicadas con las demás capas, ¿verdad? Y tenemos la poliamida, el preimpregnado y la capa FR4. Quiere decir que aquí tenemos la fibra de vidrio, una resina de tela
y también tenemos la epóxica, ¿verdad? Juntamente con ese poliamida ellos forman un encapsulado. ¿Qué quiero decir cuando decimos encapsulado? Está comprimido toda en una, toda la PCB. Las 7 capas van a ir separadas por los materiales sustratos, que los materiales sustratos están constituidos por tejido de fibra de vidrio de tela, con una resina epóxica, aglutinante y poliamida. Entonces, todo eso va comprimido en una sola PCB, va súper comprimido. Cada vez que nosotros aplicamos calor excesivo, nos pasamos de calor, no sé si a alguien le ha pasado que va a soldar y se infla la PCB. Se infla. Cuando se infla quiere decir que estamos sobrepasando la temperatura que el sustrato puede soportar, el encapsulado total puede soportar. Como por ejemplo las PCBs, el estándar hoy en día, una tarjeta de circuito impreso puede soportar 235 grados. La misma va a soportar hasta 235 grados. Por eso tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado al momento de realizar soldadura. Si nosotros agarramos una PCB, una tarjeta de circuito impreso y extendemos el tiempo, por ejemplo, la ley de la termotransferencia quiere decir que cuando aplicamos calor en un punto, ¿verdad?, por un tiempo alargado o determinado, en el otro extremo vamos a tener la misma temperatura. O sea, si yo aplico 100 grados en este punto para quitar un componente y duro 3 minutos, puede haber la posibilidad que en esos 3 minutos en el otro extremo de la PCB tenga 100 grados también. Entonces eso se llama transferencia térmica. Entonces, a producir gran transferencia térmica y extendernos al momento de realizar una soldadura, podemos dañar el encapsulado de la PCB. Es importante cuidar la PCB del cliente. Por eso es que los equipos se nos apagan, por eso es que los equipos se nos apagan, se nos dejan de hacer conexión, se nos apagan después de hacer una soldadura, se le pone la PCB negra. El hecho de que la PCB, cuando ustedes cambien un puerto de carga y se coloque negra alrededor, quiere decir que ustedes están dañando el encapsulado de la PCB, están causando un daño a la PCB, no están solucionando la falla del equipo, le están causando un daño adicional. Entonces, están sobrepasando el umbral de separación térmico de la PCB. O sea, el límite para la PCB hoy en día, el estándar es 235 grados, la que puede soportar la tarjeta de circuito impreso. Si ustedes sobrepasan esa temperatura, van a causar un daño en la PCB y la PCB va a romper en el encapsulado y pasa el famoso efecto palomitas de maíz, popcorn, que estamos soldando y empieza a soldar o empieza, ¡pac!, se infla. Entonces, cuando se infla, quiere decir que producimos delaminación, producimos un daño en la PCB. Cuando hablamos de delaminación, quiere decir que el encapsulado se deformó, se abre. Todo lo que está compuesto y comprimido se deforma, se descompone y se abre. Entonces tenemos que estar pendientes al momento de soldar. Eso quiere decir que la temperatura que estamos usando es la incorrecta. No estamos haciendo el procedimiento correcto para realizar una soldadura. Por ejemplo, vamos a ver acá una tarjeta de circuito impreso. Y aquí vemos siempre la capa superior, ¿verdad? La capa superior y la inferior de la PCB van a ir protegidas por una máscara de soldadura, una solder mask. Va a proteger la primera capa, la capa conductora de cobre. Siempre va a protegerla. Y las demás van a ir separadas por los sustratos. Entonces, cada vez que nosotros aplicamos thinner, alcohol, benzina, gasolina o cualquier derivado de petróleo, estamos dañando la PCB. Por ejemplo, podemos ver que está separada por materiales aislantes llamados sustrato y estar interconectada internamente, ¿verdad? Esto que vemos arriba de la PCB, por ejemplo, a veces con unos numeritos, es una máscara también para identificar los componentes, ¿verdad? Y tenemos acá las capas de comunicación interna. Así es una PCB por dentro. También es importante tomar en cuenta que al momento de realizar una limpieza, presten atención al momento de realizar una limpieza. ¿Qué puede pasar si aplicamos thinner? Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de circuito impreso, una PCB,
tengo una PCB acá. Y miren lo que tengo aquí. Miren lo que tengo aquí. ¿Ven esto que está acá? Eso, la capa descubierta de cobre. La capa descubierta de cobre. ¿Ven? Miren acá, la capa descubierta de cobre. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué puede pasar, por ejemplo? ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Cada vez que nosotros armamos y desarmamos el dispositivo, la capa de la orilla de la PCB, el borde de la PCB, va a ir recubierta con una resina para proteger las capas. Pero cada vez que nosotros colocamos el equipo en el hosting, en la carcasa, y lo quitamos y lo volvemos a quitar, podemos desproteger, eliminar esa resina protectora y dejar las capas recubiertas. Ahora, ¿qué pasa cada vez que nosotros armamos y desarmamos el equipo? ¿Qué pasa? Es una resina que protege las capas de la PCB en la orilla. ¿Qué pasa cada vez que nosotros armamos y desarmamos el equipo? Puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, las capas quedan totalmente descubiertas. Al dejarla descubierta, esta resina que protege las capas va a quedar descubierta. Si yo aplico thinner y tengo una capa descubierta, como por ejemplo tengo aquí una descubierta, aplico thinner y entra por aquí, y conocemos ya nosotros que internamente contiene poliamida, que es el mismo material de la cinta cactus, y le aplicamos thinner, ¿qué va a pasar? Va a ingresar ahí dentro y va a dañar ese compuesto, ese material. Entonces vamos a causar un daño. ¿Qué va a pasar? Las capas, ¿verdad? Porque está constituida por diferentes capas, van a quedar totalmente desprotegidas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora pensemos esto. Tenemos un equipo mojado, y conocemos que hay que limpiarlo. Pero si nosotros tenemos un equipo mojado, ¿verdad? Y tiene humedad dentro de las capas, porque no solamente la humedad va a entrar, ¿verdad?, por arriba y por el costado, por arriba y por detrás, por el frente y por detrás, va a entrar por los costados también, por las capas internas de la PCB, va a haber agua adentro. Ahora, si tenemos el equipo con agua adentro, ¿verdad?, y aplicamos, por ejemplo, agua desmineralizada o agua destilada. Tenemos un equipo con agua adentro, humedad relativa, agua, y a ese equipo le aplicamos más agua. ¿Qué estamos haciendo? A agua le aplica más agua. ¿Qué estás haciendo? No estamos haciendo nada. A agua le aplico más agua. No puedo hacer, no. Porque si yo tengo humedad o agua dentro de las capas de la PCB, yo tengo que buscar algo que me desplace la humedad, que saque esa agua de adentro. Entonces, si nosotros tenemos agua y le aplicamos más agua, no hacemos nada. El equipo va a quedar igual. El equipo puede funcionar por un instante, pero el cliente a los 15 días va a volver, el equipo se apagó. Si aplicamos, por ejemplo, thinner, vamos a dañar la poliamida. Si aplicamos alcohol, el alcohol nunca es 100%. El alcohol comercial que venden en las tiendas a nivel comercial o farmacéutico nunca es 100%, ¿verdad? Nunca es, siempre es volumen sobre volumen, siempre tiene un porcentaje pequeño de agua, siempre tiene, recuérdenlo, el alcohol nunca es 100%, siempre tiene un porcentaje pequeño de agua, eso recuérdenlo. Entonces, el alcohol 100%, si nosotros lo aplicamos en la PCB, aplicar calor para secarlo, ¿qué va a pasar? Se va a inflamar, ¿verdad? Va a encenderse el alcohol, ¿verdad? Entonces, por los gases que puede emitir. Entonces, vamos a causar un daño. ¿Qué tenemos que usar? Tenemos que usar algo que desplace la humedad. Ahora, si pensamos, si nosotros agarramos aceite y el aceite le colocamos agua, no se van a mezclar. Tenemos que usar aceite, ¿verdad?, para desplazar el agua. Si yo sumerjo mi PCB en aceite,
sumerjo mi PCB en aceite, va a desplazar el agua va a buscar otro camino diferente, Entonces, ¿con qué vamos a limpiar la PCB? Presten atención, ¿con qué vamos a limpiar la PCB? Vamos a usar un aceite. Cuando tengamos un equipo por daño por agua, vamos a usar WD-40. En muchos países se llama WD-40, aquí en Venezuela FD-40, en Estados Unidos se consigue también WD-40, CRC S226 es el mismo, WD-40. Es importante, para limpiarlo vamos a usar WD-40, es un producto aceitoso. Ahora, si es un aceite dieléctrico, soporta hasta 3000 voltios, no conduce electricidad, no conduce estática, no daña los componentes sensibles, no daña los plásticos. Tenemos que usar ese producto, no podemos usar, está eternamente prohibido usar alcohol, thinner, benzina, gasolina, y cualquier derivado de petróleo. Tenemos que usar productos carbonatados que no estén basados en petrolatos. ¿Qué quiero decir cuando decimos petrolato? Petrolato es derivados del petróleo. Tenemos que usar productos altamente dieléctricos. Ahora, vamos al proceso. ¿Con qué limpiamos WD-40? Ahora, vamos a mostrarles cómo se limpia una PCB correctamente. ¿Cómo es el proceso para un baño químico? Aquí tenemos una PCB, ¿verdad? Y vamos a hacerle la limpieza. ¿Cómo se limpia correctamente una PCB con humedad? Vamos a mostrarle. Ahora, sabemos ya que para limpiar vamos a aplicar WD-40 para limpiarlo. Primero, WD-40. Ahora, presten atención. Tenemos la PCB acá, ¿verdad? En nuestro manto antiestático. Recuerden, también adicional, tienen que usar cepillos antiestáticas, no usen cepillo de dientes, ¿verdad? El cepillo de dientes es para cepillar los dientes. Para las PCB tienen que usar cepillo antiestática tienen que usar, no usen cepillo de dientes, porque el cepillo de dientes produce estática. Usen cepillos antiestáticos. Son más baratos que los cepillos de dientes, los cepillos antiestáticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es importante que presten atención siempre. Ahora, tenemos la PCB, ¿verdad? Lo malo, la única desventaja del aceite es que no podemos agregárselo a los micrófonos porque los daña, ¿verdad? Los va a dañar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar el daño del micrófono? Tenemos que aplicar en nuestro micrófono este tipo de cinta de aluminio arriba del micrófono. Protegemos el micrófono para que no le entre el espesor del aceite dentro del micrófono. Siempre hay que protegerlo con la cinta de aluminio el micrófono. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar la PCB? Aplicamos primero nuestro limpiador en la PCB. Aplicamos suficiente y lo dejamos actuar. Él va a hacer burbujas donde haya más sulfato, donde haya humedad, y va a comenzar a actuar. Lo dejamos por unos minutos. Una vez que lo dejemos por unos minutos, ¿verdad? Puede ser 5. Empezamos a cepillar todos los componentes. Cepillamos todos los componentes con nuestro cepillo antiestática. No podemos usar cepillo de dientes. Tienen que usar cepillos antiestáticas, como este que ven acá. Ahora, ya limpié el frente de la PCB. Voy al costado.
Ya. Ahora, ya limpié el frente y el costado de la PCB, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tengo el puerto de la SIM card, el slot de la SIM card. ¿Qué pasaría si aquí en esta capa, ¿verdad? En esta orilla, en esta capa, pasaría la línea positiva de la SIM card, ¿verdad? En la capa, en esta orilla, pasaría la línea positiva de la SIM card y estuviera descubierta de virón corto. La SIM card no me la va a leer. No me va a leer la SIM card. Entonces, si yo tengo, ¿verdad? No solamente es válido limpiar el frente y el reverso de la PCB, porque si en la orilla de la PCB, por ejemplo, tengo una capa descubierta y tengo una línea que conduce voltaje a una línea de datos ahí, y hay humedad hay humedad en este costado, va a producir un corto y me va a producir la falla. Y por eso pasa que a veces ustedes limpian un equipo, el cliente se lo lleva porque no pudieron dar solución, y vienen y se lo llevan al técnico de la esquina, y el técnico de la esquina agarra un cepillo, se lo pasa por el costado y el equipo funcionó. ¿Entienden? También tienen que limpiar el frente, el costado, también tienen que limpiar las orillas de la PCB, el contorno de la PCB, porque para quitar humedad sobre las capas también. Una vez que ustedes hagan todo eso, limpien todo el costado de la PCB. Limpia el costado. Ahora, ¿verdad? El proceso no termina aquí. Atención. Ahora tenemos que hacer el segundo proceso. Esta es la primera parte de un proceso para equipos por daños por agua. Ahora, la segunda parte consta de agarrar nuestra lavadora de ultrasonido y vaciarle una lata entera de WD-40. A la lavadora de ultrasonido le vamos a vaciar una lata entera de WD-40. Vamos a tener solamente WD-40 dentro de la lavadora. Entonces, una vez que tengamos WD-40 en la lavadora, ¿qué va a pasar? Recuerden que la PCB está constituida entre 1 y 16 capas conductoras, ¿verdad? Si yo sumerjo la PCB en aceite, el aceite dieléctrico que no conduce electricidad y desplaza la humedad va a entrar a través de las capas. Todo el aceite va a entrar a través de las capas y va a sacar la humedad interna, la humedad relativa interna. Va a desplazar toda la humedad y el agua, y el agua se va a ir hacia otro lugar. Entonces, el segundo paso consta de vaciar una lata completa de WD-40 en nuestra lavadora. Yo vacío una lata completa en la lavadora, ¿verdad? Y tengo mi aceite. Una vez que tenga todo vaciado, voy a hacer lo siguiente. Coloco mi PCB y coloco 50 vatios por 10 minutos. Ahora, ¿por qué coloco 50 vatios por 10 minutos? Es recomendable que la lavadora sea hasta 50 vatios. ¿Por qué coloco 50 vatios por 10 minutos? Les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros aplicamos, ¿verdad?, un fenómeno, ¿verdad?, que es el ultrasonido, nosotros aplicamos un fenómeno que es el ultrasonido, podemos producir una vibración, y la vibración por largos tiempos se va a traducir en un efecto calórico. Entonces, si nosotros dejamos nuestra PCB por una hora en la lavadora, ese efecto calórico puede hacer que llegue a la temperatura de soldadura de la PCB y desprenda los componentes. Entonces, tenemos que ser precisos: 50 vatios por 10 minutos. Si excedemos ese tiempo podemos causar un daño, porque el ultrasonido se traduce en un efecto vibratorio, y la vibración se traduce a la misma vez en un efecto calórico. Entonces, 50 vatios 10 minutos, lo coloco. Y empiezo. Van a ver que va a ser burbuja donde hay humedad.
Una vez que termine el proceso de 10 minutos, retiramos nuestra PCB. ¿Qué va a pasar? Como nosotros sumergimos la PCB en aceite, el agua se va a ir hacia otro lugar. ¿Por qué el agua se va a otro lugar? Recordemos nosotros que el agua no se mezcla con el aceite. Ahora, ¿verdad? Siempre el agua se va a quedar en otro lugar. Ese líquido siempre lo vamos a poder usar hasta para 100 PCBs. Hasta para 100 PCBs lo vamos a poder usar ese líquido. Entonces, lo podemos reciclar para 100 lavados de ultrasonido. Una vez que nosotros terminemos el ciclo de lavado, retiramos nuestra PCB. Vamos a buscar una pinza. Retiramos nuestra PCB. No, el micrófono lo pueden proteger solamente y únicamente con este tipo de cinta de aluminio. Sí. Este es un producto de acá, pero es la misma composición química que el WD-40. Es el mismo. Pero usen WD-40. Es el mismo. Entonces, ya tenemos nuestra PCB, ya la sumergimos, ¿verdad? Ya sabemos que cuando la sumergimos, ¿verdad? El agua va a desplazar hacia otro lugar. No se va a despegar la cinta, colega. No se va a despegar la cinta. Entonces, ya sumergimos nuestra PCB. Ahora, ¿cuál es el tercer proceso? El tercer proceso es, ¿verdad? Vamos a agarrar limpiador de contactos, contact cleaner, limpiador de contactos electrónicos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a probar nuestros limpiadores de contacto? ¿Cómo lo vamos a probar? De la siguiente manera, ¿verdad? Muchos limpiadores de contacto que los que vemos en el mercado contienen thinner o alcohol. Entonces, para nosotros probar nuestros limpiadores de contacto, es recomendable usar de la marca CRC, WD-40 o también de la marca 3M, limpiador de contactos de la marca 3M, CRC, WD-40 o de la marca 3M, limpiadores de contacto, contact cleaner. Con el contact cleaner es que vamos a limpiar la PCB. Entonces, con el contact cleaner vamos a retirar el aceite de la PCB. Los rastros aceitosos de la PCB. Entonces, tenemos nuestro contact cleaner acá. Y aplicamos. Y vamos a retirar el aceite. Igualmente, cepillamos toda la PCB por acá, por acá, por acá, por el costado. Y recuerden siempre limpiar la orilla de la PCB, porque por ahí es donde entra la humedad a las capas. Recuerden siempre. Les va a quedar una capa protectora en la PCB. Ahora, ¿qué va a permitir esa pequeña película, una pequeña película aceitosa después de ese proceso? Va a permitir proteger la PCB contra futuros humedad relativa. Va a permitir proteger la PCB. Entonces, esa pequeña capa protectora le va a permitir a ustedes que en el futuro no le entre mayor humedad. ¿De qué les sirve esto también? Cuando ustedes tengan clientes que vayan de viaje hacia la playa
o hacia lugares donde vaya mucha humedad, ustedes pueden prestar un servicio adicional. Por ejemplo, sin meter una lavadora, simplemente con WD-40, ¿verdad? Ustedes aplican en una PCB de un cliente. Mira, tu cliente se va para la playa, se va para de viaje, aplicas un poquito, ¿verdad?, de WD-40 y aplicas una fina capa en toda la PCB. Le dejas una fina capa, una capa muy fina en toda la PCB, y le aplicas también en el puerto de carga del dispositivo, para proteger el puerto de carga del dispositivo y no le entre humedad. Le aplicas un poquito, ¿verdad?, y protege. Ahora, atención, este químico, el WD-40, no, ni el limpiador de contacto se lo pueden echar a las pantallas. Tengan cuidado con las pantallas de backlight, porque las mancha. No lo coloquen en las pantallas porque las mancha. Tengan cuidado. Siempre cuando hagan eso, desmonten y pongan la pantalla bien aparte, que no le caiga el químico porque las mancha. Entonces, ya ese es todo el proceso para limpiar una PCB por daño por agua. Ese es el procedimiento correcto para limpiar una PCB por daño por agua. Entonces ya sabemos que no podemos usar ni alcohol, ni thinner, ni benzina, ni gasolina. Tenemos que usar productos dieléctricos como lo que es el WD-40, el CRC S226, o también productos aceitosos dieléctricos, ¿verdad? Después que apliquemos eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a retirar eso? Lo vamos a retirar con un limpiador de contacto, ¿verdad? Primer paso, limpiamos con WD-40 el frente, el costado y las orillas. Segundo paso, tenemos WD-40 en la lavadora, ¿verdad? 50 vatios por 10 minutos. Tercer paso, sacamos la PCB de la lavadora y la limpiamos con contact cleaner, ¿verdad?, para retirar el WD-40. Esa es todo el procedimiento para daño por agua. En la lavadora no se evapora, Marlon. Tapa la lavadora, dura mucho, se evapora muy lentamente, pero eso dura mucho tiempo. Por eso te digo, 100 lavados. Una lata se va a durar 100 lavados. En México se consigue WD-40 porque allá lo fabrican en México. ¿Qué pasa si le dejas WD-40? Nada, no pasa nada. Tú le puedes dejar WD-40, si se lo dejas le haces un favor al cliente. Solamente queda muy aceitoso. Tienes que retirar bastante para que no quede muy aceitoso dentro, porque es bastante incómodo para el cliente. Pero no pasa nada, dejas el equipo protegido contra cualquier humedad, no pasa nada. Y es necesario quitar todos los blindajes. Víctor, el horno no se usa para equipos por daño por agua. No se usa, eso es falso. Ningún horno te va a reparar un equipo por daño por agua. Eso no funciona. Ya nosotros no trabajamos así. Esas son técnicas de la vieja escuela. Estamos en el año 2017, siglo XXI, y hay que usar cosas nuevas. Hay que actualizarse. No usen más alcohol, no usen más agua destilada ni demineralizada, no usen benzina, ni thinner, ni gasolina. Usen productos dieléctricos. El WD-40 y el limpiador de contacto no afectan la soldadura, más bien reducen la contaminación, ayudan a que puedan hacer las soldaduras mejores. Es recomendable siempre que van a soldar, limpiar primero, siempre primero. Tienen que sacar todos los blindajes, sacar todos los componentes, dejar la PCB totalmente expuesta, como en este caso. La PCB sin blindajes ni nada. Un ejemplo. Cuando se cae un equipo de aceite como este, no, en este caso hay aceites que son conductivos, pero este aceite no es conductivo, recuerden. Tiene que vaciar una lata entera en la lavadora adicional a eso. Tener una lata para usar ustedes y una lata para vaciarla en la lavadora. Recuerden, primer paso, limpian primero, ¿verdad? Al frente, al costado y las orillas. Segundo paso, lo colocan en la lavadora, ¿verdad? 50 vatios, 10 minutos. Tercer paso, retiran y limpian.
Camilo, el horno no repara daños por estática, eso es falso. Ningún horno repara daños por estática. Un componente electrónico que se ha dañado por estática no puede ser reparado, eso es falso y eso está comprobado. El horno, el uso correcto del horno lo vamos a aprender en las clases más adelante. El horno no repara estática, es un término falso, Camilo. AB80 también es igual, Luis Ferrari también. No consigues el W40, Rubén, CRC o 3M también. Trata de buscar, ellos tienen el mismo limpiador de contactos y eléctrico y es aceitoso también. El desplazador, claro que va a mejorar el aislamiento eléctrico. Presten atención, si ustedes agarran todos sus clientes, por ejemplo, que van de viaje a una playa o a una oficina y le dicen, bueno, vamos a hacerle una protección contra humedad. Cobran ese servicio, por ejemplo, $5, una protección contra humedad. Ustedes agarran su PCB y la van a limpiar completamente, ¿verdad? La orilla, ¿verdad? Con un poquito de WD-40, agarran un poquito y la limpian. Limpian toda la PCB. ¿Verdad? Con WD-40 y también lo arman. Y una vez que lo armen, limpian con limpiador de contactos. La parte del puerto de carga y va a quedar totalmente protegida la PCB. Y eso va a permitir que al cliente le quede el equipo protegido y en caso de recibir un daño por agua o humedad relativa, no va a ser tan grande el daño porque ya está protegido. ¿Qué marca el limpiador de contacto? Recomendable porque ya los he comprobado. Solamente recomiendo esas marcas. De la marca WD-40, de la marca CRC y de la marca 3M. Solamente recomiendo esas marcas. Son los que he comprobado. Yo les voy a publicar, ahorita les voy a publicar acá en el grupo, les voy a publicar todos los links necesarios para que puedan descargarlo, para que puedan comprarlo.
Bueno, colegas, ya sabemos ya que no podemos usar sabemos que la PCB tiene muchos componentes sensibles a cambio en su estructura de fabricación. Entonces, por eso no debemos usar ningún derivado del petróleo ni basado en petrolatos, en alcohol comercial o de uso doméstico. Ya sabemos que el alcohol isopropílico o comercial o doméstico no es 100% puro, siempre contiene un porcentaje de agua. No tiene lógica, si tenemos un equipo con agua y entre sus capas o estructuras aplicarle X porcentaje de agua. Debemos usar procedimientos adecuados para tener un mayor rango de efectividad. No debemos usar alcohol isopropílico, ningún tipo de alcohol. No debemos usar thinner, ni removedor de pintura, ni benzina, ni gasolina. ¿Qué debemos usar? ¿Cuál es el procedimiento correcto? Es importante el uso de productos dieléctricos que desplacen la humedad, que sean seguros para los plásticos y componentes de la PCB, que sean más espesos que el agua y que no se mezcle con la misma, que tenga propiedades lubricantes y antioxidantes. Aquí un ejemplo, el WD-40, lavador ultrasonido. Ya sabemos que el primer paso limpiamos con WD-40, segundo paso vaciamos una lata de WD-40 en la lavadora ultrasonido y aplicamos 50 vatios por 10 minutos. Tercer paso, vamos a limpiar con limpiador de contactos y usamos un cepillo antiestática. Recuerden, tenemos que usar un cepillo antiestática. Entonces, colegas, ya aprendimos ya el procedimiento correcto para limpiar las PCB. Entonces, el WD-40 no se va a evaporar, se va a evaporar muy lentamente, es de evaporación muy lenta. Entonces, ya aprendimos todo lo que es la estructura de la PCB y aprendimos cómo limpiarla correctamente. No podemos usar, ya sabemos, no debemos usar alcohol, thinner, benzina, ni gasolina, ni derivados de petróleo basados en petrolatos. Tenemos que usar productos dieléctricos. Podemos usar productos dieléctricos que desplacen la humedad y que sean seguros para los plásticos. Sí, en ese proceso tiene que usar guantes para proteger sus manos porque es bastante incómodo el aceite. Tienen que usar sus guantes. Sí, puede usar guantes quirúrgicos para no llenarse las manos también. Entonces, un repaso. No debemos usar alcohol isopropílico ni ningún tipo de alcohol, ni thinner, ni benzina, ni diluyentes de pintura, ni gasolina, ¿verdad? Sabemos que una PCB tiene muchos componentes sensibles a cambio en su estructura de fabricación. Por eso no debemos usar ningún producto derivado de petróleo ni basado en petrolatos. El alcohol isopropílico o comercial o de uso doméstico no es 100% puro. Siempre contiene un porcentaje de agua. No tiene lógica, si tenemos un equipo con agua entre sus capas o estructuras, aplicarle X porcentaje de agua. Debemos usar procedimientos adecuados para tener un mayor rango de efectividad. Y sabemos que el procedimiento correcto es limpiar con WD-40 en una lavadora ultrasonido, ¿verdad? Vamos a vaciar también una lata, ese es el segundo paso. Para retirar el WD-40 vamos a usar un contact cleaner, ¿verdad? Y ese es el procedimiento correcto. Recuerden usar un cepillo antiestática porque es importante siempre. Tenemos que cuidar los dispositivos del cliente. Entonces, si ustedes tienen su laboratorio, ¿verdad?, protegido contra la estática, y adicional a eso le suman que usan productos dieléctricos, van a tener un mayor rango de preparación exitosa, van a tener un mayor rango de efectividad. Entonces, tenemos que comenzar cambiando la manera que venimos trabajando. Es importante prestar atención a las clases, es importante aplicar todo lo aprendido, ponerlo en práctica, porque eso es lo que nos va a llevar al éxito. La práctica es la que nos lleva al éxito. Entonces, colegas, vamos a cerrar la transmisión, ¿verdad? Esta es la segunda clase, nos queda pendiente la clase de soldaduras. Vamos a verla dentro de una hora más o menos. Vamos a ver qué horas son. Vamos a ver qué horas son acá. Si da chance que la veamos de una vez. Sí, son las 12. Acá son las 12. Vamos a verla. Yo sé que muchos tienen que almorzar, muchos tienen que ir a comer y eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
vamos a cambiar esa clase para las 6 de la tarde, esa clase, para las 6 de la tarde más o menos. Entonces le estoy avisando ahorita, vamos a cerrar la transmisión, vamos a avisar, de un ratico les aviso la siguiente clase para ver si la hacemos esta noche o a las 6 de la tarde. Entonces no sé qué prefieren ustedes, vamos a poner el debate ahí en el grupo élite. Empiecen a tirar alcohol, tiren eso. El alcohol simplemente, miren, el alcohol simplemente uso el alcohol solamente para limpiar el flux, solamente. Pero thinner, benzina, gasolina, bótenlo, eso no lo necesitan, eso no lo necesitan. ¿Qué pasa si agregas alcohol isopropílico a una PCB? ¿Verdad? Acuérdate que el alcohol nunca es 100% puro, siempre tiene un porcentaje de agua. Entonces, esa PCB le va a quedar agua adentro. Entonces, colegas, bueno, en la noche vamos a tener la clase. La clase final va a ser a las 7 de la noche, hora de Venezuela. 7 de la noche, hora de Venezuela. Ya la va a publicar en el curso. Entonces, 7 de la noche, hora de Venezuela, volvemos con la clase del día, la clase final del día de hoy de soldaduras. Entonces, tengan un buen provecho, tengan un excelente día. Pongan en práctica lo aprendido ahorita en estas clases. Pónganlo en práctica hoy, les queda varias partes del día para su laboratorio. Vayan a comprar su WD-40 y publican los resultados. Así que, saludos, colegas. La siguiente clase todas quedan grabadas. Acetona tampoco, Luis, no podemos usar acetona, daña las PCBs. La acetona, acuérdate que retira pintura. Nada, no. Solamente, aquí está solamente lo que vamos a usar. Aquí está, muchachos. Esto es lo que vamos a usar. Entonces, colegas, nos vemos esta noche a las 7 de la noche, hora de Venezuela, la misma hora de Miami también. Nos vemos en la siguiente clase, soldaduras, una clase muy importante, colegas. Apliquen lo aprendido en el día de hoy, para que vean sus resultados. Limpien la PCB por las orillas, apliquen todo lo aprendido, vean el video de nuevo y acá estamos. Cualquier duda para que puedan contactarme al inbox también. Saludos a todos los colegas, que tengan un excelente día. Recuerden, a las 7 de la noche, hora de Venezuela, hora de Miami, la siguiente clase. Saludos y tengan un excelente día.